No fue un crimen cualquiera. Fue un golpe quirúrgico, limpio, brutal. A las 7:13 de la mañana, en plena colonia moderna, la Ciudad de México se estremeció en silencio. 2 disparos, certeros, sin gritos, sin huida, sin testigos útiles. Solo el eco de la muerte suspendido en el aire. En el interior de un auto compacto negro, 2 cuerpos sin vida. Ximena Guzmán, secretaria particular. José Muñoz, asesor de seguridad. Ambos, piezas clave en el equipo de Clara Brugada, jefa de gobierno. Ambos, eliminados en segundos, en lo que ya no parece un simple homicidio, sino una ejecución con mensaje. La capital quedó paralizada. El círculo político se cerró en pánico. Las cámaras del C5 no ofrecieron respuestas. Las autoridades, en shock. ¿Fue una venganza? ¿Un aviso? ¿Una traición interna? Pero mientras los reflectores se enfocaban en el lugar del crimen, la verdadera pista emergía lejos de ahí, en la penumbra de una carretera secundaria, captada por un ojo olvidado del Estado, porque lo que parecía un caso más, estaba a punto de desenterrar una de las investigaciones más delicadas del año, y detrás de esa muerte, alguien más estaba vigilando. ¿Quién ejecutó a Ximena y José? ¿Y por qué una simple camioneta gris se convirtió en la clave para romper el silencio del poder? La clave no estaba en el lugar del crimen. No fue la SSC. No fue el C5. La pista que lo cambiaría todo vino de un ángulo inesperado. Una cámara de seguridad del circuito exterior mexiquense, a kilómetros de distancia del doble homicidio. Una imagen apenas perceptible, captada entre la bruma matutina del martes, reveló la figura de una camioneta tipo B, color gris, desplazándose con precisión quirúrgica rumbo al municipio de Tonanitla, muy cerca del AIFA. La camioneta no tenía placas visibles, no iba a exceso de velocidad, pero lo perturbador era la sincronía. Fue vista minutos después del ataque, en la misma franja horaria, alejándose por una ruta que no parecía improvisada. No era una huida desesperada, era una retirada planificada. Omar García Harfuch fue el primero en leer el mensaje. Esto fue un operativo. Esa frase, dicha a puerta cerrada en el búnker de la SSC, marcó el giro. Ya no hablábamos de un crimen pasional, ni de un ajuste de cuentas cualquiera. Hablábamos de una estructura, de logística, de inteligencia previa. En menos de 12 horas, se activaron filtros en las salidas del Estado de México. Se trazó el recorrido exacto de la camioneta gris, desde su aparición cerca del AIFA hasta su desaparición en un polígono sin cobertura del C5. Y lo más alarmante, alguien dentro del sistema pudo haber colaborado, porque la ruta no solo evitó cámaras oficiales, evitó patrullajes activos. Evitar así al Estado no es suerte, es conocimiento interno. Y aquí es donde el caso dejó de ser un crimen aislado. Porque si los asesinos de 2 funcionarios clave pueden ejecutar, escapar y desaparecer en una ciudad hipervigilada como la capital, ¿qué garantía le queda al ciudadano común? ¿Qué nos dice esto de un sistema que, en teoría, nos protege? ¿Y cuántas otras camionetas fantasmas han cruzado ya, sin que lo sepamos? La camioneta no era el arma. Era el mensaje rodante de un poder que no teme al gobierno ni a las instituciones. Un aviso, un reto, un espejo. Y si el verdadero enemigo no estuviera afuera, sino adentro, las primeras conjeturas hablaban de venganza o crimen de oportunidad. Pero la evidencia fue cerrando puertas y abriendo otras más oscuras. Ximena Guzmán y José Muñoz no eran funcionarios comunes. Eran piezas estratégicas en la agenda de seguridad de la jefatura de gobierno. El ataque no fue al azar, ni producto de una emoción desbordada. Fue un movimiento táctico, frío, planificado. Y entonces, surgió la pregunta que cambió la dirección de la investigación. ¿Quién les garantizó a los agresores una ruta tan precisa, tan limpia, tan protegida? La camioneta fantasma no cruzó por cualquier zona.
pasó cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, uno de los espacios con mayor vigilancia del país. Las entradas están blindadas por fuerzas federales. Las cámaras no fallan. Nadie se mueve sin que alguien adentro lo sepa. Esto descarta por completo el móvil pasional o espontáneo. Estamos ante un ataque logístico, con inteligencia previa y probable colaboración institucional. ¿Hasta dónde llega el poder de quienes pueden ordenar muertes y garantizar escapes bajo el radar? ¿Y cuántos niveles de mando están dispuestos a mirar hacia otro lado mientras la violencia se disfraza de rutina? Porque si los que deben proteger el orden son los mismos que lo sabotean, ¿a qué justicia puede aspirar un país que se mira a sí mismo con miedo? El rastro de la camioneta gris parecía desvanecerse en los linderos de la carretera hasta que un punto en el mapa comenzó a brillar con fuerza inesperada. A solo 2.3 kilómetros del último avistamiento registrado por el circuito mexiquense, en una zona rural aparentemente inofensiva, una parcela rústica apareció vinculada en los archivos catastrales. La sorpresa fue inmediata. El terreno, de difícil acceso y sin construcciones declaradas, estaba registrado a nombre de un funcionario activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De pronto, la hipótesis cambió. Ya no se trataba solo de perseguir al tirador, sino de confrontar una complicidad interna, una traición desde dentro. Alguien con uniforme, credencial oficial y acceso al sistema pudo haber facilitado la huida o incluso coordinado la operación desde la comodidad de su propia propiedad. ¿Hasta dónde hemos llegado si quienes deben resguardar la paz son quienes protegen al crimen? ¿Qué clase de justicia puede impartirse cuando la línea entre la ley y la traición se borra con una firma en el registro público? El terreno sigue vacío. La camioneta ya no está, pero el impacto político retumba en la institución que hoy está obligada a limpiarse desde adentro. ¿Cuántos más como él guardan secretos en el campo mientras el país sangra en la ciudad? Fue una imagen casi inadvertida. Difundida por el periodista Carlos Jiménez, mostraba a un hombre caminando con paso firme, gorra roja bien ajustada, chaqueta oscura y un celular en la mano. Las cámaras del circuito local lo captaron en las inmediaciones del asesinato, segundos antes de los disparos. Durante días, la hipótesis oficial sostenía que el tirador había huido en motocicleta, aprovechando el caos y la falta de testigos. Esa fue la narrativa dominante, hasta que alguien en una revisión técnica de las grabaciones notó una contradicción fatal. El hombre de la gorra roja nunca abordó la motocicleta. La moto estaba ahí, sí, pero fue usada como señuelo, un recurso clásico en operaciones encubiertas. Mientras las cámaras y las patrullas buscaban a un sospechoso sobre dos ruedas, el verdadero escape ocurría por el flanco contrario, en la camioneta gris ya identificada por el circuito mexiquense. Ese error lo cambió todo. Demostró que hubo planeación detallada, manipulación de la escena y conocimiento previo de las rutas de vigilancia. La pregunta ya no era quién disparó. La pregunta era, ¿quién les enseñó cómo engañar al sistema? Porque el tirador, ahora confirmado como parte de un equipo con recursos y cobertura, no era un sicario improvisado. Era una pieza entrenada, ejecutando un rol dentro de una estructura mayor, y su gorra roja, lejos de ser un detalle menor, se convirtió en el hilo que deshilachó la verdad. En un país donde la impunidad se mueve en camionetas sin placas, donde los asesinos se escapan por parcelas registradas a nombre de funcionarios activos, ¿cuánto poder hay detrás del silencio? ¿Y cuántas veces más nos dirán que fue un crimen pasional para no admitir que fue una operación de inteligencia interna? Esa gorra roja no solo cubría la identidad de un asesino, cubría también la vergüenza de un sistema que ya no logra engañar a su propio pueblo. ¿Quién protege al hombre de la gorra? ¿Y por qué sigue libre? El rompecabezas comenzaba a cerrarse. Las autoridades, encabezadas por Omar García Harfuch, solicitaron el acceso a registros de llamadas
movimientos catastrales y vínculos patrimoniales de servidores públicos activos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo, rastrear desde adentro lo que se tejía por fuera. Y ahí apareció la pieza más reveladora. Un número, una llamada, registrada desde un celular oficial, asignado a un alto mando operativo de la SSC, realizada la mañana del crimen, a las 7:09 horas. Destino, una línea móvil localizada en Tonanitla, exactamente en la zona donde se perdió el rastro de la camioneta gris. Duración, 56 segundos. No fue una casualidad, fue una señal, una coordinación, una advertencia. El número receptor estaba vinculado a una propiedad no declarada oficialmente, pero conectada a través de una serie de transferencias entre familiares de un funcionario activo. Todo apunta a un esquema de protección estructurado, diseñado para operar al margen de la ley sin levantar sospechas hasta ahora. Lo que parecía un crimen puntual se está revelando como un caso emblemático de infiltración institucional, porque cuando un teléfono del Estado marca a un enclave criminal, cuando los mapas catastrales revelan propiedades en nombre de operadores públicos, ¿qué queda del pacto entre gobierno y ciudadanía? La política de seguridad tambalea, la ciudadanía se cuestiona, y en los pasillos del poder, ya no se habla solo de crimen organizado, sino de colusión estructural. No es solo un crimen, es un reflejo, un espejo roto de un sistema que repite el mismo patrón. La sangre en la calle, la orden desde un escritorio y el silencio como escudo. ¿Quién autorizó esa llamada? ¿Y cuántas más se han hecho desde dentro, sin que nadie haya preguntado nunca? La elección de Tonanitla como zona de escape no fue fortuita. No es un punto habitual de tráfico pesado ni figura entre las rutas monitoreadas con mayor intensidad por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en los últimos meses, se ha convertido en un corredor silencioso para movimientos logísticos de bajo perfil. Un lugar donde los errores de vigilancia no son casualidad, sino parte del diseño. En ese contexto, las investigaciones impulsadas por Harfuch revelaron un dato inquietante. Uno de los funcionarios de la SSC, con acceso a operaciones críticas, tiene vínculos patrimoniales con al menos 2 empresas de seguridad privada, las cuales, según registros mercantiles, han operado contratos en zonas cercanas a Tonanitla y, sorprendentemente, en áreas aledañas al AIFA. La hipótesis dejó de ser solo una suposición. Se habla ahora de una celda experta. No se trata de criminales comunes ni de improvisaciones. Hablamos de una estructura integrada por agentes activos, exmilitares, consultores en seguridad, todos con formación táctica y conocimientos profundos del sistema operativo estatal. La implicación es demoledora. Si este tipo de células ya operan con la capacidad de ejecutar asesinatos de alto perfil, manipular rutas, evadir tecnología de vigilancia y además blindarse mediante empresas legalmente constituidas, entonces, estamos ante una infiltración profunda del aparato gubernamental por redes criminales híbridas. ¿Qué tan contaminada está la seguridad del Estado? ¿A cuántos más se les ha entregado una placa sin saber que también portaban una orden? La gente en la calle lo intuye. La corrupción ya no se oculta en maletines, sino en uniformes. El crimen ya no siempre viene del otro lado. A veces viene desde el escritorio de al lado, desde la caseta que debía protegernos. Y si la verdadera célula experta no es una banda armada, sino una red invisible tejida entre poder, contratos y silencio, el acceso al video completo cambió por completo la percepción del caso. Durante días se filtraron fragmentos sueltos. Un rostro borroso, una sombra que camina, un par de cuerpos dentro de un vehículo. Pero fue la reconstrucción entera de los hechos, segundo a segundo, la que reveló la verdadera dimensión del crimen. 8 disparos. Un arma con silenciador. Ninguna reacción en la zona. A las
13 de la mañana, en plena colonia moderna, una figura se acercó al auto negro donde esperaban Ximena Guzmán y José Muñoz. El tirador no corrió, no vaciló. Actuó con la precisión quirúrgica de quien ha repetido ese movimiento decenas de veces. La pistola, una Glock 19 modificada, con silenciador integrado y un sistema de disparo semiautomático alterado para mayor rapidez. Esa misma arma, según peritajes de balística, ha sido utilizada en al menos 3 asesinatos políticos recientes en la Ciudad de México y el Estado de México. Mismo modelo, misma modificación, misma marca en las vainillas, misma técnica de ejecución. Un disparo directo al cuello, 2 al tórax y 1 final a la cabeza. Un patrón, una firma, una célula. Pero lo más perturbador no fue el arma, fue la logística exacta del asesinato, la llegada por una calle sin cámaras, la ejecución cronometrada con la hora de entrada del tráfico, la huida hacia un punto sin cobertura satelital, la posterior aparición de la camioneta gris a menos de 5 minutos del crimen. Nada fue improvisado, todo fue diseñado. Y aquí es donde se rompe el relato tradicional. Esto no fue un crimen pasional. Esto no fue una disputa personal. Esto fue una ejecución milimétrica, con sello profesional y objetivos políticos claros. Si conectamos los puntos, armas con historial en crímenes políticos, modificaciones hechas por expertos, rutas diseñadas para burlar vigilancia estatal y complicidades internas dentro del propio aparato de seguridad, entonces, lo que tenemos es una operación de Estado desde fuera del Estado. La pregunta ya no es quién apretó el gatillo. La verdadera pregunta es, ¿quién garantizó que ese gatillo se pudiera apretar sin consecuencias? Porque cuando una célula criminal cuenta con acceso a armas con rastros militares, rutas limpias, operadores silenciosos y respaldo desde oficinas oficiales, ya no estamos ante delincuentes. Estamos ante estructuras paralelas de poder camufladas entre uniformes, licitaciones y contratos. La ejecución de Ximena y José no solo apagó 2 voces clave del gobierno capitalino, encendió una alerta que ya no puede ser ignorada. El crimen organizado ha cruzado el umbral del crimen político con entrenamiento militar y protección institucional. ¿Y si esta no fue la primera ejecución con sello oficial? ¿Y si hay otras grabaciones, aún no filtradas? ¿Y si ya no se trata de justicia, sino de quién controla el silencio? La pista final no vino de un testigo, ni de una cámara, vino de un contrato. Y como suele suceder en México, fue la ruta del dinero la que terminó exponiendo una verdad aún más peligrosa que las balas. Según los registros fiscales consultados por el equipo de inteligencia de la SSC, la camioneta gris utilizada como vehículo de fuga en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fue rentada a nombre de una empresa de seguridad privada con domicilio en Ecatepec. Hasta ahí, nada inusual. Pero el verdadero hallazgo vino al cruzar los nombres de los accionistas. Uno de ellos era hermano de un funcionario adscrito a una oficina administrativa cercana al equipo de Clara Brugada. Un funcionario que, en teoría, no tenía acceso a información operativa ni presupuestos directos, pero cuyo entorno familiar aparecía vinculado a 3 contratos menores en 2023, todos asignados sin licitación directa. El segundo golpe vino con una confirmación técnica demoledora. Uno de los correos electrónicos utilizados para gestionar la renta del vehículo fue registrado desde una IP institucional, ubicada dentro de un edificio gubernamental en la alcaldía Iztapalapa. No se trataba ya de sospechas. Era una conexión directa entre un asesinato político y un edificio del poder. Cuando esta información llegó al escritorio de Harfuch, las consecuencias fueron inmediatas. Se suspendieron reuniones públicas, se replegaron escoltas. Funcionarios medios comenzaron a renunciar o a pedir licencia por motivos personales. Y en el epicentro, la oficina de Brugada canceló todas sus actividades públicas sin dar explicación alguna. La ciudad que despertó con la esperanza de justicia
ahora se encuentra mirando con horror hacia adentro. El crimen ya no es un ataque externo, es una fractura interna. La política no solo está en riesgo, es parte del problema. Porque si una empresa fantasma puede rentar un vehículo con sello de muerte desde una oficina pública con conexiones familiares directas al gobierno local, ¿cuántas más están operando hoy bajo el amparo del poder? No se trata solo de un funcionario corrupto, es un ecosistema, una red de intereses donde el apellido, el puesto y el contrato se mezclan hasta borrar las líneas entre servidor público y operador criminal. Hoy sabemos que la camioneta gris fue mucho más que un vehículo. Fue una herramienta de poder, una extensión del Estado usado contra sí mismo, una metáfora de un país donde la legalidad se arrienda como si fuera un bien privado. Y mientras la sociedad exige justicia, mientras las familias entierran a los suyos y los ciudadanos caminan con miedo, la pregunta flota como pólvora en el aire. ¿Cuántos más dentro del gobierno saben lo que pasó y aún callan? El salón estaba colmado, las cámaras encendidas, las miradas tensas, y entonces, sin rodeos, Omar García Harfuch habló. Esto no es un error administrativo, es una traición. La frase cayó como un disparo en seco, quebrando el protocolo, rompiendo con décadas de omisión institucional. En su primera conferencia tras el escándalo, el secretario de Seguridad Ciudadana reconoció públicamente algo inédito: la infiltración criminal dentro del aparato de gobierno de la Ciudad de México. No habló de fallas ni de descoordinación, habló de complicidad activa, de estructuras corrompidas desde adentro, de un enemigo que ya no se esconde en las calles, sino en los escritorios del poder. Para millones de capitalinos, fue un momento de claridad amarga. Por fin, alguien en el poder lo dijo con nombre propio: la violencia no solo se tolera, se gestiona desde adentro. Y con esa frase, Harfuch no solo lanzó una advertencia, marcó un antes y un después en la narrativa oficial de la seguridad. Pero ¿cuántos más dentro del sistema están dispuestos a hablar? ¿Y hasta dónde llegará esta limpieza anunciada antes de que el silencio vuelva a ganar? Lo que comenzó como un crimen focalizado en la capital rápidamente se convirtió en una tormenta política de alcance nacional. La conferencia de Harfuch no solo estremeció a la Ciudad de México, sacudió los cimientos del sistema entero. En menos de 24 horas, colectivos de víctimas, sindicatos de seguridad y diputados del Congreso local exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República, solicitando una investigación federal independiente. Alegan que la corrupción revelada no es local, sino estructural, con redes que podrían extenderse a otras entidades y niveles de gobierno. El país entero observa con los dientes apretados, y mientras las instituciones piden calma, en redes sociales ya circula el nombre del funcionario implicado, sin confirmación oficial, pero con una avalancha de datos filtrados, imágenes antiguas y documentos que conectan su historial con otras licitaciones polémicas. La presión ciudadana escala, el poder se tambalea, y la confianza pública se erosiona con cada minuto de silencio institucional. Hoy, la pregunta ya no es solo quién disparó, sino cuántos sabían lo que iba a pasar y eligieron no hacer nada. ¿Cuánta verdad puede soportar un Estado antes de romperse por dentro? ¿Y quién se atreverá a reconstruirlo? Cuando el polvo finalmente baje, la noche del sábado, en un rincón silencioso de Iztacalco, decenas de personas se reunieron frente a un altar improvisado. Velas encendidas, fotos de Jimena Guzmán y José Muñoz enmarcadas entre flores blancas. Silencio. Miradas perdidas. Rostros que ya no buscan justicia, sino respuestas. En el centro del altar, una frase escrita con tinta negra sobre tela blanca lo decía todo. No murieron por estar ahí. Los pusieron. No fue azar. No fue destino. Fue diseño. Y hoy lo sabemos. La camioneta gris fue arrendada legalmente,
a través de una empresa vinculada a estructuras del propio gobierno capitalino. El contrato fue limpio, el crimen impecable, la ejecución milimétrica. El mensaje brutal: se puede matar desde adentro, con todo en regla. Pero esta vez algo cambió, porque Harfuch no solo siguió las pistas, las entendió, las dijo en voz alta, y las devolvió al país como un llamado urgente. Esto no fue un crimen, fue un mensaje, y yo ya lo descifré. Cambio de tono, voz firme, inspiradora. Hoy no se trata solo de un caso, se trata de dignidad nacional, de saber quién manda realmente, la ley o el miedo, la justicia o la complicidad. Y si este país quiere sobrevivir con la cara en alto, tendremos que elegir dejar de mirar hacia otro lado. Ya no basta exigir justicia para los muertos, es hora de proteger a los vivos, porque cuando el poder mata con papeles en regla, el silencio de la sociedad ya no es neutralidad, es rendición. ¿Y tú, México, vas a rendirte?